Leería lo que escribió Juan Almeida porque es espectacular, pero mucho mejor escucharlo de él, nuestro colega, abogado recibido en Cuba, periodista integrante del equipo de radio y televisión Martí, hijo del comandante Juan Almeida, por cierto, conoce mucho de lo que es la intimidad del poder, nos acompaña. Señor, un placer tenerlo acá. No, gracias por invitar. Es un tema serio, pero no pude evitar reírme cuando leía lo que denunciaba por las cosas que dicen, te contaron, han ocurrido ahí adentro. Primero, la denuncia específicamente. Bueno, hace algún tiempo corrió un rumor por La Habana, que en cierta élite habanera, que del Ministerio del Interior, del edificio A del Minin, ese que tiene la imagen del Che, el edificio principal, habían salido esposados un grupo de altos oficiales del Minin, especialmente estaban hablando de un general y dos coroneles que habían salido esposados del Ministerio del Interior. Eso, por supuesto, me llamó muchísimo la atención, incluso me hice eco de aquel rumor, pero el rumor de momento se desvaneció, le pusieron un manto obligatorio de hermeticidad y aquello se desvaneció. Después, por supuesto, continué investigando, continué averiguando, porque uno de lo que habla tiene que ser después responsable para seguir comentándolo. Y bueno, no era exactamente que habían salido del ministerio esposados, sino más bien habían salido custodiados, cuidados, habían salido más bien en cuidado médico, específicamente el nuevo ministro del Interior, que recién lleva nada, menos de 5 meses, bueno, 5 meses específicamente, porque Furri se jubiló el pasado octubre del 2025, si no mal no recuerdo, 2015. Fue el 25 de 2015. Y entonces a menos de 4 meses, de 5 meses, sucede esto. El Furri, el Carlos Fernández Gondín, el nuevo ministro, pues parece no, tuvo una discusión muy fuerte en su oficina, en el cuarto piso, y salió de allí con un dolor en el pecho. Estuvo hospitalizado o está hospitalizado en un hospital cubano. Y esto fue muy reciente. Esto es recientemente, sí. Y cuando averiguas esto, es fascinante, por supuesto, que algo así haya ocurrido, pero profundizas y lo que te dicen es que el motivo es como para que le dé un ataque al corazón a unos cuantos. Bueno, sinceramente la cosa es preocupante, porque el Ministerio del Interior, el búnker del gobierno cubano, pues se ha enfrentado al peor de los escenarios, que ha sido el robo de información. Se comenta que un grupo o una persona, exactamente no sé, porque hasta hace 3 días no habían sido identificados, habían entrado a un lugar donde se guarda información y habían robado o habían hurtado de la base de datos del ministerio un determinado o muy importante cúmulo de información. Y en términos, cuando dices en tu reportaje documentos delicados... Off the record, no sí. off the record porque aquí estamos al aire, sí. Pero sí te puedo adelantar que lo que se dice que se ha perdido ha sido información sobre fusilamientos, sobre operaciones en el exterior y de desaparecidos en Cuba. Estamos hablando de temas que son súper explosivos. Pero eso no lo tengo todavía. Es extraoficial todavía. Estás en proceso de confirmarlo. Cuando hablamos de una persona o varias, hay numerosas posibilidades. Una física, que alguien o algunos hayan abierto un cajón o varios, sacado información. La información dice que otra no puede ser fue... electrónica. La información dice que no fue, y muchas personas con las que he conversado dentro de Cuba, me aseguran que no fue resultado de un ciberatentado, de un ciberataque. Lo cierto es que el Ministerio del Interior, oficiales de la inteligencia, de la contrainteligencia, de la inteligencia militar, de la contrainteligencia militar también, de la Comisión de Seguridad Nacional que administra o asesora Alejandro Castro Espín, y otros altos oficiales están como perros sabuesos detrás de toda la información y detrás de quién ha podido sustraer esa información y para saber en manos de quién está. Como todo lo que es ciber hoy está de moda, pues también
están revisando todos los rincones que pueden del ciberespacio para ver si esa información ha salido vía email y si ha salido por dónde salió. Pero sí, la información casi toda está diciendo que no fue un ciberataque. Y, por supuesto, ahora estamos en la etapa de la especulación, Claro, digamos, lo ¿no? que convierte en una cosa peor. Claro. Aquí puede haber pasado, por ejemplo, que alguien, si tenía tiempo, hubiera copiado información y se la llevara. Se habla de copias, no se habla de... Pero algo hicieron para que quedara cierta Rastros evidencia de que, epa, aquí estuvo alguien. Sí. Y a ver, mira aquí, mira allá, el tipo de cosa ese de que los zapatos no estaban en el lugar que yo los dejé. Exacto. No, y más esas oficinas están perfectamente custodiadas y con mucho chequeo y contrachequeo de la información, cómo se pone, dónde está y todo eso. Lo que fue todo vulnerado. Claro, y entonces vamos a otros puntos. Esto genera esa situación de creo que tengo el mejor sistema de alarma del mundo y de repente me llevaron al perro. No, me roban la cámara. Claro, entonces estamos hablando de, me imagino, una desconfianza gigantesca ahí adentro. Sí, están citando a todas las personas en el Ministerio del Interior y lo están poniendo, por supuesto, en tela de juicio entre sus propios compañeros, lo que está creando mucho descontento. Porque, y tú mencionas alguien o varios, Sí. suena más razonable que varios. Porque como mínimo que alguien haga algo y que otra persona mire para el costado o justo en ese momento la cámara se mueve en una dirección. A mí me cabe pensar que, por supuesto, no fue un individuo, pero no lo puedo asegurar. Claro, claro. Le da un ataque de furia a este hombre que se estrena como ministro del Interior de la peor forma imaginable. No, y además es que Gondín es un hombre bastante ladino, es la cara más, digamos, más cruel del Ministerio del Interior. Es un hombre que su carrera ha estado marcada por estar a la vanguardia siempre de luchas que comienzan y terminan con la palabra terror. Entonces, no estamos hablando de un ángel, pero es una persona que ha estado muchísimos años esperando ser el ministro y ahora se estrena como ministro y venga, el peor papelazo lo hace. Mencionas algo muy interesante porque también habla de una posibilidad que es un trabajo diseñado para hacerle daño al ministro del Interior. ¿Quién estaría en fila? ¿Quiénes serían los más beneficiados si alguien como el ministro del Interior desaparece? ¿Se menciona algún nombre? Cuando se fue el que estaba antes, ¿había alguien que se creyera que competía con este hombre? Bueno, el Ministerio del Interior hace bastante tiempo, desde que el general Abelardo Colomé Ibarra, alias Furri, dejó el ministerio, incluso un tiempo antes de dejarlo, ya se sabía que había muchos problemas dentro de la cúpula del MININ, porque no se sabía en general quién era realmente quien llevaba el mando del Ministerio del Interior, porque sí había un ministro, hay un viceministro, pero por encima de todos ellos gobernaba el ministerio Alejandro Castro Espín, entonces eso no gustaba mucho. Por otra parte, la otra persona que que asumió el viceministerio fue Garandilla, que es el único almirante cubano que no sabe nadar, pero al margen de eso... Parece una película de los tres chiflados, desgraciadamente. Bueno, es que desgraciadamente dictadura. si Cuba no fuera una cosa tan seria para los cubanos, sería motivo de una burla gigantesca. Y esto, en algunos aspectos, no deja de ser una burla gigantesca, porque que de algo tan temido como el Ministerio del Interior cubano se pueda hablar de esta forma, porque deben estar pasando una vergüenza histórica. Horrible. Horripilante lo que están pasando. Y para darle explicaciones al jefe del ministro del Interior está difícil, ¿no? Ah, recién llego y me llevan unos documentos que los pueden meter a todos en un lío espantoso. Porque mencionas algunas cosas como fusilamientos, de eso no se ha hablado durante Pero largo tiempo. hasta ahora eso sí no lo tengo Claro. nada confirmado. Pero que lo estés mencionando significa que hay un grupo selecto de gente con acceso a información que está mencionando estas cosas. Y no información están diciendo, muy clasificada. Claro, porque tú puedes decir, tú sabes que se robaron la información del grupo de contrainteligencia que le averigua cosas al que tiene una affair con la esposa de otro y cosas que se pueden utilizar después para chantaje interno. En ese tipo de oficinas siempre se archiva información, pero también muchos chismes que sirven, digamos, de pulso en algún momento. Señor, un gusto tenerlo acá. No, gusto. Muy amable por compartir toda esta información y estas opiniones, y invitado para lo que vayas descubriendo, con mucho gusto compartirlo aquí. Gracias. Muchas gracias.